Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar y vamos a desarrollar un tema tan complejo como son los fenómenos paranormales. Los fenómenos paranormales son aquellos que, como su propio nombre indica, no tienen la condición de normal, es decir, suceden con muy poca frecuencia, o eso es lo que nosotros percibimos o la sensación que nosotros tenemos. El término paranormal también significa que se encuentra al margen, y lo leo literalmente, de las experiencias normales explicables científicamente. Como ya habíamos señalado, la ciencia, al no entender y al no poder medir determinados procesos y fenómenos, sencillamente los descarta. Yo sé y estoy convencido de que gran parte de la mayoría de personas que ven estos vídeos han sufrido, para bien y para mal, algunos de estos fenómenos que se consideran paranormales. Justamente cuando ellos nos tocan es cuando se produce un relativo despertar en el ser, puesto que si somos de naturaleza curiosa, empezaremos a indagar a través de esa experiencia qué es lo que ha sucedido. A partir de allí empezaremos todo un viaje de autobúsqueda y de conocimiento que nos aportará a otros saberes. Por ejemplo, una persona que percibe un espíritu, o que ve que se comunica con él, o tiene un sueño premonitorio, todo esto son puertas que se abren y que nos permiten adentrarnos en otro tipo de conocimientos que socialmente son considerados como tabú. En sí son considerados como tabú porque al no poder ser explicados, al no poder ser definidos, al no poder ser clasificados y al considerarse fenómenos poco corrientes, se tachan como de raros. Consecuentemente, la persona que lo sufre está dentro de esa definición, es una persona rara. Y si lo sufre con más frecuencia, más rara es. Ante la necesidad de ser aceptado socialmente, como ya hemos comentado, las personas que sufren esos fenómenos, sea de la índole que sea, incluso los fenómenos ufológicos, sencillamente no los comentan o los comentan en círculos cerrados de personas de confianza que justamente también han sufrido algún tipo de experiencia similar, y ahí se abren y expresan qué es lo que han vivido o qué es lo que viven. Puesto que socialmente no expresan ninguna de estas experiencias por miedo a ser tachados de locos, de persona desequilibrada, de una persona que no racional, que se imagina cosas, etc. Lo realmente interesante de los fenómenos paranormales es que suceden con una frecuencia mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Igual que, aunque quiero que entendáis que el comparativo que voy a hacer ahora quizá podría no ser correcto, pero de igual forma que en nuestra sociedad existe la profesión de prostituta, y todos conocemos que eso está en todos lados, sale en las revistas, en los diarios, sabemos de locales, en las calles. Es un tema tabú y no se habla de él. Es un tema silenciado. Y a pesar de que todo el mundo sabe que existe, nadie habla de él. Y se mantiene un silencio social sobre ese tema. Con los fenómenos paranormales sucede exactamente lo mismo. Muchísima gente
los ha sentido y los ha percibido y los perciben y los sienten y mantienen una actitud de silencio. Eso es un error, puesto que los fenómenos paranormales demuestran nuestra esencia, demuestran la amplitud de la realidad en la que nosotros vivimos y demuestran la profundidad de nuestra naturaleza, puesto que percibir determinadas cosas implica estar en contacto con, puesto que si no, no podríamos percibir esos acontecimientos, y ello implica buscar otras respuestas, buscar otros conocimientos que no están socialmente reconocidos. Y eso produce un miedo social. Adentrarse en determinados mundos desconocidos, de por sí, en nuestra propia naturaleza, lo que hacemos es mantenemos una actitud de cautela o incluso una actitud de cierre. No dejamos ni siquiera que nos expliquen qué puede ser eso, porque nuestro miedo nos cierra ante ese saber. Por eso ya comentábamos en el vídeo también de los miedos, de que justamente hay que caminar hacia los miedos, puesto que ellos nos liberan y nos amplían y nos permiten crecer y evolucionar, evidentemente. Hay que ser conocedor y hay que ser consciente de que cuanto más percibe un ser esos fenómenos, significa que está más evolucionado, está más sensible, está más perceptible a toda esa realidad, puesto que es una realidad, e implica que ese ser está más evolucionado que el resto. Evidentemente adoptará actitudes de cautela porque socialmente no quiere, evidentemente, ser marginado, pero podemos observar que hay un sector de la sociedad que se dedica a ese tipo de fenómenos, como pueden ser las personas que leen el tarot, las videntes, clarividentes, etc., que a través de experiencias que han sufrido en su vida han dedicado el resto de ella a potencializar y a desarrollarlas. Evidentemente, como en todo, nos encontraremos seres que son honestos, que son sinceros, que tienen buen corazón y que realmente desean ayudar a los demás y ofrecen una capacidad que tienen para ayudar a los demás. Y encontraremos lamentablemente a gente que lo único que busca es aprovecharse de los problemas que tienen los demás para sacar un beneficio económico. Esta dualidad se encuentra a lo largo y ancho de nuestra sociedad en cualquiera de los campos a los que podemos echar un ojo. Haremos una ligera clasificación sobre diferentes tipos de fenómenos paranormales. Evidentemente hay muchos. Comentaremos un poquito los más conocidos y me permitiréis la licencia de leer básicamente los nombres porque algunos son realmente complejos. Y veréis cómo la mayoría de vosotros los habéis ya escuchado, conocéis a algún familiar que igual los ha sufrido o incluso los habéis sufrido vosotros. Cuando digo sufrir otra vez es para bien o para mal, puesto que pueden ser experiencias increíblemente maravillosas. Y esta clasificación empezaría por los fenómenos puramente de adivinación, es decir, por ejemplo, fenómenos como el tarot, donde se coge un instrumento creado para tal fin, cosa muy importante, cuando utilizamos un objeto para trabajar según qué artes, es importante que ese objeto haya sido creado para eso. Eso le crea una funcionalidad y una potencialidad, que si encima es trabajado por alguien que tiene unas altas capacidades, eso hace que el trabajo que realiza sea aún más profundo y más importante. Tenemos, por ejemplo, también la magia rúnica o incluso también el método I Ching.
que también está muy de moda últimamente. Evidentemente hay personas en los fenómenos paranormales que son meros espectadores. Hay personas, cuando digo meros espectadores me refiero a que, por ejemplo, yo puedo ver un espíritu en un momento dado, y es porque ese espíritu, ese ser de energía consciente en estado interdimensional, se muestra delante mío por algún tipo de necesidad, pero yo quizá no tengo la capacidad de percibir espíritus de forma, es decir, él se esfuerza para que yo vea. Existen otras personas que ya de forma innata tienen esas capacidades, es decir, que ven espíritus de forma normal, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Esas capacidades han sido adquiridas ya a través de etapas de reencarnación, es decir, ese ser adquirió esa capacidad en anteriores vidas, y al ir reencarnando, sencillamente esa capacidad la tiene adquirida, y evidentemente al tenerla adquirida, integrada, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Después existe un tercer tipo de ser, que es una vez reconoce esas facultades, las potencializa. Es decir, dedica su vida a trabajar con ellas para el bien de los demás. Como ya hemos dicho, en el método de adivinación, en estos tres tipos que hay, dentro del primer apartado hay diferentes tipos de personas, y evidentemente una persona que tiene unas altas capacidades de clarividencia, de evidencia, etc., al tirar las cartas del tarot, si estas cartas están bien trabajadas y la conexión es correcta con el individuo, se pueden conocer cosas muy profundas sobre lo que el otro esté preguntando. Tenemos otro tipo de adivinación, que es, por ejemplo, cuando sobre los rasgos del ser físico, es decir, la quiromancia, por ejemplo, las líneas de la mano, tan conocidas por los trabajos que hacían sobre todo los rumanos, los gitanos, la metoscopia, que son las líneas de la frente, o la personología, que es a través de los rasgos físicos. Observaréis y veréis que algunos de los temas que yo voy comentando es, pues sí, es cierto, ya he adquirido con el tiempo que personas que tienen la nariz así tienen una determinada personalidad. Las personas que tienen los ojos de tal forma tienen otra. Es así, son fenómenos que nos marcan y que engloban la totalidad en un todo. Sigo con el tercero. El tercer apartado sería a través de las conexiones cósmicas que se producen en un momento del alumbramiento. Por ejemplo, la astrología y la numerología. Estos fenómenos que hemos comentado con anterioridad irían dentro del apartado de adivinación. En ellos podemos ver y podemos deducir, porque cómo es posible adivinar algo que tiene que suceder, cómo es posible saber qué sucederá mañana o qué sucederá de aquí el mes que viene. Esa pregunta hay que hacérsela sinceramente. No es un fenómeno azaroso, existe un porqué. Y ese porqué es, como ya habíamos comentado, la conciencia global superior. En nuestro estado energético estamos todos, en nuestra dimensión energética, estamos todos interconectados. Decidimos venir aquí a experimentar en esta vivencia material. Y en esta vivencia material también seguimos todos conectados entre sí, puesto que todos nos tocamos. Y como ya comentábamos, este todo fluye como una especie de río que baja por una montaña. Cada una de esas gotas que hay en ese río somos nosotros, en diferentes experiencias. Pero ese conjunto de gotas forman ese río, y ese río se mueve.
Evidentemente en nuestra capacidad y en nuestra esencia física momentánea ahora yo es extremadamente difícil que tenga una capacidad de omniscencia, es decir, que sea capaz de saberlo todo, pero sí que la conciencia global superior de la cual nosotros provenimos y de la cual nosotros formamos parte, lo que en algunas religiones se denomina Dios, es conocedora de hacia dónde vamos. Puesto que hay unas líneas futuras que se marcan en cada actitud y en cada acto, y ese río, aunque ahora está parado en el día de hoy, mañana estará un poquito más adelante y pasado un poquito más, tiene un movimiento conjunto y ese movimiento conjunto puede ser interpretado. Eso es lo que permite que un ser conecte de forma consciente con esa conciencia global superior y sea capaz de percibir qué es lo que sucederá o ver, vislumbrar un acontecimiento que sucederá de aquí a una semana. Por ejemplo, que alguien fallece, o un accidente de vehículo, o, ¿por qué no?, los números de una lotería. La conciencia global superior, de la cual nosotros formamos parte, es conocedora de esos acontecimientos. Eso no indica que sean fijos, puesto que siempre puede suceder algo que modifique la totalidad, pero el río sigue su transcurso. Evidentemente el ser deberá de ser capaz y deberá de haber adquirido la capacidad de conectar con nuestra dimensión energética, con esta conciencia global superior, ese Dios religioso, este Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dentro de los fenómenos paranormales tenemos también, dentro de los fenómenos de adivinación, algunos de ellos en sí son recogiendo pequeñas piezas o pequeñas muestras de la realidad e interpretándola permiten adivinar qué es lo que sucederá en un futuro. Volvemos a dar otra vez en lo mismo. Puesto que el todo está en el todo y nosotros estamos en él, todo puede ser interpretable. Y por ejemplo nos encontramos con la aeromancia, que es la adivinación a través de los fenómenos atmosféricos, muy practicada por los indios americanos. El auspicio, que es el movimiento de las aves en el cielo. La enomancia, que es a través del lagrimal que deja el vino en las copas cuando lo removemos o cuando nos lo bebemos. La biblomancia, que es coger un libro al azar y abrir una página y leer un fragmento de esa página cuando previamente hemos hecho una pregunta. Y estoy convencido que más de uno de los que ve este vídeo esas pequeñas adivinaciones las ha realizado. Tenemos una más compleja, que es la extíspice, que es a través de los animales muertos analizar sus vísceras. La libanomancia, que es a través del incienso, el humo que hace el incienso, las formas que realiza y cómo cae. La litomancia, que es a través de las piedras. Uno que supongo que todos conoceréis también, que es el omikuji, que se ve mucho en los templos budistas y sinonistas, que cogen unos bastoncitos, mezclan un conjunto de bastoncitos y cogen unos bastoncitos y cada uno tiene unas escrituras, o también unas tiras de papel,
donde se nos desvelan cosas que nos tienen que suceder. La taseografía, que es a través del pozo del café. Y uno que la mayoría de vosotros también conoceréis, que es la pantomancia. Pantomancia, efectivamente, que es a través de las señales que puso tan de moda el libro Las 9 revelaciones, que seguro que también muchos conoceréis. Todo este conjunto de adivinaciones muestran justamente esto, que hay una linealidad, que hay un movimiento conjunto de este todo, puesto que de no ser así sería imposible adivinar nada. Y evidentemente conocemos y tenemos muestras, e incluso hay personas que son capaces de ver cuando alguien va a fallecer sin que haya ningún previo aviso al respecto. Es decir, yo puedo soñar que alguien se muere porque esa persona está gravemente enferma y eso no tiene en sí no es ningún fenómeno paranormal, pues es de pura lógica que probablemente eso acabará sucediendo. Pero sí que hay gente que tiene sueños donde ven como alguien muere o donde perciben que esa persona va a morir, y puede ser una persona joven, un amigo, un familiar que no sufre ningún tipo de enfermedad y que sí que fallecerá relativamente pronto como consecuencia de un accidente. Todo este tipo de adivinaciones demuestran, y aquí la importancia de los fenómenos paranormales, demuestran la complejidad de la realidad donde nosotros vivimos. Y demuestran también el fenómeno del libre albedrío al cual ya dedicamos un vídeo. Las cosas no suceden por azar, las cosas no suceden por arte de magia. Lo que pasa que evidentemente nosotros nos vemos limitados a nivel de conciencia ante la incapacidad de procesar todos los fenómenos y todo lo que sucede a nuestro alrededor. Solo Dios es capaz de percibir eso, solo la conciencia global superior es capaz de percibir eso. Y evidentemente si nosotros estamos relativamente desarrollados y nuestros chakras están perfectamente abiertos, podemos tener el fenómeno de clarividencia, podemos percibir, entender cosas que van a suceder antes de que sucedan. Cuanto más desarrollados, más profundas y más certeras serán esas visiones o esas percepciones. El segundo fenómeno paranormal sería que el ser de energía consciente está más desarrollado que el resto y percibe una realidad más amplia. Y ahora voy a especificar exactamente a qué me refiero cuando digo eso. Por ejemplo, la percepción y el control del chi, que algunos habrán visto que realizan los monjes Shaolin. Por ejemplo, visualizar áureas, que aunque no hay mucha gente que lo realice, sí que es posible verlas y percibirlas y a través de ello deducir determinadas cosas sobre el individuo. Fenómenos de trabajo energético sobre los individuos, como por ejemplo permitir abrir los chakras de otros a través de la imposición de manos. Y como no, el fenómeno más conocido y más común, como es el Reiki. El ser percibe su propia energía, percibe la energía del otro individuo y a través, no siempre a través de una conexión cósmica, a través de la conexión de nuestra dimensión energética originaria, puesto que el origen del Reiki es ese, el ser se conecta y transmite, es un conductor, es un canal. Pero evidentemente también existen personas que vibracionalmente están muy elevadas y tan solo
imponiendo sus manos sobre otros que están en estados inferiores y menos desarrollados, producen un acto de sanación o un acto de desbloqueo de puntos de bloqueo que tenían sobre su cuerpo, propiciando que ese ser exteriorice emociones o desaparezcan dolores físicos que tenía por justamente esos bloqueos de energía, esos bloqueos emocionales, como ya comentábamos en el vídeo de las emociones. En este segundo apartado también vemos, por ejemplo, a las personas que son capaces de ver, percibir y contactar y comunicarse, evidentemente, con otros seres de energía consciente en estado interdimensional, es decir, lo que se conocen como espíritus y fantasmas. Como ya hemos comentado, esas capacidades son adquiridas, la mayoría en vidas anteriores. El ser descubre en la infancia y a la corta edad que dispone de estas capacidades, y si no las cierra y las empieza a desarrollar, empieza a aceptar que eso es una realidad, las potencia y con ello crece, se evoluciona, adquiere un don que, volvemos otra vez a lo mismo, demuestra la complejidad de la realidad en la que vivimos, puesto que todos, tarde o temprano, acabaremos teniendo esa capacidad. Si no la tenemos ya y sencillamente la cerramos a través de la negación y del olvido. Esta conexión con estos seres de energía consciente interdimensionales puede ser a nivel consciente o a nivel inconsciente. Es decir, yo puedo entrar en estados de trance sin querer y permitir que en ese estado de trance otro ser de energía consciente ocupe mi vehículo, como comentábamos en el tema de las posesiones, o puede ser conscientemente, es decir, yo busco un espacio, un sitio, y delante de unas personas que requieren saber algo sobre ese individuo, yo lo busco y permito que entre dentro de mí y comunique determinadas cosas. Por ejemplo, existen diferentes grados. Existe la psicografía, que es la escritura inconsciente. Existe también la xenoglasía, que es hablar lenguas desconocidas, es decir, cuando este ser se apodera o permitimos que entre dentro de nuestro vehículo físico, quizá habla otra lengua y automáticamente, evidentemente, a través de nuestro vehículo nosotros hablamos otra lengua. También es cierto que eso puede ser porque en anteriores reencarnaciones estuvimos en otros lugares y evidentemente conocemos otras lenguas. No es extrañar que, por ejemplo, en determinadas posesiones demoníacas, como todos habéis visto en muchas películas, el poseído hable latín o hable incluso lenguas más antiguas, incluso lenguas que se han perdido, lenguas muertas. Sencillamente por eso. El ser que toma posesión es conocedor de esa lengua o se comunica a través de esa lengua y evidentemente hace uso del vehículo para comunicar aquello que requiere. Dentro de los fenómenos paranormales tenemos, o podríamos señalar un tercer grupo, que serían las personas que tienen la capacidad de percibir los fenómenos pasados, presentes y futuros. Quizá alguno me comentará que eso ya venía definido con el tema del tarot, pero dentro del término del uso del tarot, como ya hemos comentado, hay diferentes capacidades. Una persona normal puede coger el tarot y lo puede utilizar y puede trabajar con él, pero evidentemente si esa persona encima tiene
clarividencia, eso se ve exponencializado. En sí la clarividencia es una capacidad que después a través de instrumentos podemos aumentar y podemos desarrollar magníficamente. Pero la clarividencia es un fenómeno que indica que el ser está ya muy desarrollado, está muy evolucionado. Es muy consciente de la realidad donde vive, es muy consciente de la amplitud de la realidad y encima está en un constante contacto con este ser de energía consciente integrado en la conciencia global superior. Por ejemplo, una capacidad muy interesante es la psicometría, que es la capacidad de coger un objeto y saber, por ejemplo, dónde se encuentra el individuo de ese objeto, o ver incluso a través de él, percibir dónde está, o saber la historia de ese objeto, el desarrollo, por dónde se ha movido, qué personas lo han utilizado, etc. En las conexiones sobre el futuro, pasado y presente, por ejemplo, existe la capacidad de tener visiones, la oniromancia, es decir, la capacidad de soñar sobre acontecimientos pasados, que quizá alguien puede pensar que eso no es importante, sí que lo es, puesto que hay acontecimientos pasados que marcan el presente y esos acontecimientos nadie tiene constancia de ellos. Puede haber familias que puede haber un problema interno, económico por ejemplo, o sobre algún desastre familiar. Y hay personas que tienen la capacidad de ver cosas que han sucedido en el pasado. Volvemos otra vez a lo mismo, esta persona tiene el don de conectarse con la conciencia global superior y percibir qué es lo que sucedió en ese momento pasado. Eso queda ahí como registrado y esa persona es capaz, a través de su capacidad, de visualizarlo y de comunicarlo a las personas que les interese. Generalmente estas personas también tienen, evidentemente, la capacidad de ver acontecimientos futuros o acontecimientos presentes. Es decir, imaginemos que secuestran a alguien o imaginemos que alguien se ha perdido y esas personas tienen el don de, a través de concentrarse con una foto sobre ese ser, de percibir dónde está, qué le rodea, si está en un bosque, si está en un lago, está en una ciudad, un sótano. Y todo ello facilita el trabajo de búsqueda de ese individuo, incluso a través de trabajos con péndulo sobre mapas, pueden ubicar dónde se encuentra ese individuo. Como veis, todos estos fenómenos que voy contando, la mayoría de vosotros ya sois conocedores de ellos porque los habéis visto, pero hay que tomar conciencia de que realmente existen y de que son. El tomar conciencia de este fenómeno automáticamente nos abre las puertas a una nueva realidad. Al abrirse esas puertas nosotros nos ampliamos también, puesto que quizá nosotros también tenemos capacidades, ya que la mayoría de la gente las tiene. Lo que pasa que educados y socializados y culturalizados de una determinada forma, no se nos ha enseñado ni que tenemos esas capacidades y mucho menos evidentemente a desarrollarlas. Empezar a creer y aceptar que existen y que están, quizá hará que nos sorprendamos, puesto que nos abrimos y entonces dejamos que estos dones y estos poderes que tenemos poco a poco se vayan mostrando.
Y si mostramos interés en ellos, quizá descubrimos que somos más de lo que nunca imaginamos, puesto que somos capaces de hacer cosas realmente sorprendentes. Evidentemente, detrás de una puerta siempre hay otra, y detrás de esa otra puerta siempre hay otra. Pero todo es empezar. Y evidentemente, como ya hemos dicho y es muy importante, eso desvelará las líneas futuras de la humanidad. Puesto que si nosotros empezamos a aceptar qué es lo que somos y cuáles son nuestras capacidades, empezaremos a vislumbrar hacia dónde tenemos que ir. El cuarto apartado sobre los fenómenos paranormales son la capacidad de modificar ya la realidad, como por ejemplo la telequinesis, es decir, mover objetos a distancia, o por ejemplo la levitación. Modificamos nuestra estructura para que sea más liviana y con ello conseguimos levitar. También existe la piroquinesis, que es el dominio del fuego, la crioquinesis, que es el dominio del frío, pero evidentemente hay otros. Capacidades magnéticas, hay algunos vídeos en YouTube donde se ven personas que tienen la capacidad de ponerse un objeto metálico en el pecho y que ese objeto metálico se mantenga allí, pese lo que pese, tan solo por la capacidad magnética del propio individuo. Así como otras capacidades extraordinarias que cada día, poco a poco, el hombre va mostrando. El dominio de la materia tiene un fenómeno que es muy conocido y que no se considera entre los fenómenos paranormales, pero debería ser observado con atención, puesto que es un fenómeno más importante del que nosotros nos creemos, como por ejemplo es el efecto placebo. La importancia real del efecto placebo es que empieza a demostrar nuestras capacidades. Para quien no lo conozca, un efecto placebo significa que una persona tiene una enfermedad y le damos un placebo, es decir, le damos un medicamento que no es tal y le decimos que ese medicamento lo curará porque tiene unas capacidades X. Incluso puede ser un medicamento de farmacia, ¿eh? El propio individuo, en la propia creencia de que ese medicamento lo sanará, sencillamente sana. Este fenómeno es extremadamente importante, puesto que empieza a mostrar la capacidad real que empezamos a tener y que empezamos a adquirir. La capacidad de sanarnos a voluntad. Si creemos que podemos sanarnos, sanamos. Es decir, modificamos la materia, puesto que una enfermedad es producto, hay todo un serie de bacterias en nuestro cuerpo, se producen malformaciones por productos cancerígenos, y si nosotros realmente creemos que eso nos ayuda, lo hará. Pero si observamos el fenómeno en sí, es nuestra propia creencia la que realmente nos sana. En sí es nuestro propio estado vibratorio. Por eso los estados anímicos y las emociones son tan sumamente importantes. Una persona que está siempre deprimida, que siempre está triste, lamentablemente enfermará con más frecuencia que una persona que es muy positiva y que es muy alegre.
puesto que ello conlleva un estado vibratorio, un estado emocional concreto, y una tendrá más oportunidad de caer enferma que otra. La propia creencia de algo nos permite modificar la realidad y modificar la materia. Y eso debe ser tomado como algo muy, muy importante. Y empieza a desvelar el poder de la conciencia y el poder real del ser de energía consciente en un vehículo físico. Si yo a mi gato está malo y le doy un medicamento real, un medicamento real que funcione, sanará. Pero si le doy un placebo, no le hará nada. Él no tiene conciencia de que eso vaya ni a ayudarlo, ni vaya a sanarlo. Él, en su nivel de conciencia, percibe un dolor, evidentemente no quiere tenerlo, porque a nadie le gusta tener dolor, pero no es conocedor de que puede haber determinados productos, determinadas sustancias que me ayuden a sanar ese dolor. Nosotros sí que somos conscientes, somos seres más amplios, nos hemos desarrollado, evidentemente nos hemos desarrollado también en el campo médico, en el campo científico, y hemos empezado a ver que determinados productos en determinadas circunstancias nos ayudan a sanar. Pero el hecho de que algo que no tiene esa capacidad no sane, demuestra que estamos ya un paso más allá. Empezamos a tener la capacidad de sanarnos, de curarnos a voluntad. Y eso es una muestra muy importante de hacia dónde nos dirigimos. El dominio de la materia, la capacidad de manipularla sin tocarla, la capacidad de modificarnos internamente. Todo eso son factores que vendrán en un futuro no muy lejano si el hombre es capaz de ser consciente de hacia dónde debe dirigirse. Esos fenómenos, por ejemplo, son claramente visibles cuando los diferentes maestros a lo largo de la historia vinieron a darnos y a enseñarnos determinadas lecciones. En ellos pudimos ver unas actitudes constantes. Todos han mostrado siempre un conjunto de actitudes que podrían agruparlos en una misma naturaleza. Esas actitudes son esencialmente dos. El mensaje de amor, hay que hacer el bien, hay que quererse a uno mismo, hay que querer al prójimo como uno mismo, evidentemente también hay que quererse a uno mismo. El fenómeno de amor, el querer por encima de todo, como el camino a andar. El hecho de decir que somos seres eternos. Y el segundo fenómeno importante y destacable es y son los milagros. Un milagro no deja de ser otra cosa que la capacidad de modificar la materia. Cuando Jesús de Nazaret modifica el agua y la convierte en vino, lo que está haciendo es modificar la materia. Cuando lo que hace es sanar a alguien, lo que está haciendo es justamente un proceso de Reiki muy profundo y muy extremo. Evidentemente su alta vibración, puesto que es un maestro, le permite que solo tocando a alguien, con el simple hecho de hacerlo, por su alta vibración,
es tan alta que sana al individuo, sana ese órgano. La energía sana, reconstruye órganos deteriorados. Hay una voluntad, evidentemente, pero esos maestros nos señalan cuál es el futuro de la humanidad. Un ser de energía consciente altamente evolucionado se muestra en un vehículo y nos dice cuál debe ser nuestra actitud y qué es lo que podremos hacer cuando seamos seres plenamente desarrollados. Los milagros no solo pretenden conferir divinidad a sus palabras, es decir, no son una muestra de su poder para que nos creamos lo que nos dicen. Son una muestra de lo que nosotros podremos hacer si seguimos el camino que ellos nos señalan. Como ya comentábamos, el amor es el principio de alta vibración. A medida que nosotros vamos aumentando nuestra vibración, vamos modificando nuestro vehículo físico, nuestro ADN se va ampliando y nos vamos haciendo que nuestro vehículo físico sea más complejo. A medida que este desarrollo se vaya produciendo y vayamos reencarnando, en la siguiente generación dispondremos de un vehículo más complejo que nos permitirá que el ser de energía consciente que nosotros somos se exprese más. A medida que esto vaya sucediendo, en un futuro iremos tomando conciencia de que podemos modificar y sentiremos que empezamos a poder modificar la materia. Lo que eran milagros, lo que se entendía como un fenómeno divino, será algo que se volverá normal. Pero evidentemente, para ello necesitamos transitar todo un camino, necesitamos aprender todo un seguido de cosas. Puesto que es necesario y así es como debe ser y siempre ha sido. Esos maestros han venido para indicarnos cuál es el camino a transitar y a señalarnos las maravillas que nosotros seremos capaces de realizar en un futuro. Esto es hacia dónde vamos. Tomar actitudes contrarias a esos principios implica, como ya habíamos comentado, involucionar, ir hacia atrás, perder nuestra esencia, perder nuestra naturaleza y retrasar todo este proceso. En sí, si no fuéramos seres tan relativamente desarrollados y tuviéramos el poder que tenemos, no sucedería nada con respecto a ese retraso. El ser de energía consciente es eterno, no hay problema, no importa si se tarda más o menos en llegar a un objetivo. El problema está en que nosotros, a través de nuestro poder, modificamos y tocamos nuestro entorno. Y ahí es donde aparece el problema. Puesto que si un ser poderoso mal dirige este poder, puede causar mucho daño. Y en el caso actual del hombre, puede destruir el planeta. Por eso nos encontramos en una encrucijada muy importante ahora y por eso es necesario
e imprescindible empezar a adquirir la conciencia real de aquello que nosotros somos, de qué estamos haciendo aquí y de hacia dónde debemos dirigirnos. Cuáles son las actitudes correctas que debemos tomar en este ahora, cuáles son los conocimientos que debemos adquirir para realmente tomar conciencia de lo que realmente somos, de nuestras potencialidades y empezar a caminar hacia la senda correcta. Puesto que nuestro propio poder nos puede destruir si no está bien canalizado, si no está bien enfocado y si no está bien entendido. Los fenómenos paranormales muestran todo aquello que nosotros somos, muestran el inicio de todo un conjunto de capacidades asombrosas que nos ampliarán muchísimo y muestran realmente de dónde venimos, cuáles son nuestras conexiones, de qué estamos formados y hacia dónde debemos dirigirnos. La realidad material es presente, nosotros somos seres muy amplios y evidentemente eternos. El conjunto en sí de todos estos vídeos, y continuaremos con ellos, es justamente para ir desvelando todos estos saberes. No se pretende entrar en contradicción con ninguna religión, ni con ningún saber anteriormente expuesto, ya que lo que aquí hacemos es sencillamente ampliar lo que ya había. La mayoría de religiones tienen unas esencias, unas naturalezas correctas, lo que pasa que lamentablemente algunas no se entendieron y sobre todo no fueron interpretadas de la forma correcta. Ello no implica que el mensaje originario no lo sea, pero sí quizá la interpretación que se hizo con posterioridad. Aquí lo que hacemos es sencillamente ampliar esa percepción, no negarla, sencillamente nos ampliamos. La mayoría de vosotros habéis cruzado y habéis sentido estos fenómenos y ello debe mostrar quiénes realmente sois. Expresar esos fenómenos debe empezar a permitir entenderlos como algo plenamente normal, como algo que forma parte de la realidad donde vivimos. A través de esta aceptación nos ampliamos, puesto que la realidad donde vivimos se amplía, y permitimos que el resto de individuos conciban todo este conjunto de fenómenos como algo perfectamente normal y perfectamente comprensible, permitiéndolos también a ellos expresar lo que han vivido e incluso entenderlo. En sí las claves son la conciencia global superior, un estado de conciencia de la dimensión energética de la cual nosotros provenimos, el ser de energía consciente, lo que vulgarmente se conoce como alma, los seres de energía consciente en estado interdimensional, lo que se conoce como espíritus o fantasmas, y el vehículo físico, el vehículo donde nosotros estamos y donde nosotros residimos y donde experimentamos esta realidad material. En el siguiente capítulo, el siguiente vídeo, hablaremos sobre la reencarnación, puesto que ella
es la que nos ha llevado al momento donde estamos. Y descubriremos todo un seguido de fenómenos y de procesos realmente interesantes. Espero que haya sido de vuestro agrado, espero que nos hayamos ampliado un poco más y espero veros próximamente aquí en este conjunto de saberes. Un saludo, muchas gracias. Adiós.